estos programas de aplicación. Y en esta primera parte, hacia el final precisamente, les voy a presentar el resultado de un proyecto FONDEF donde trabajamos con distintos actores, desde generadores y eventualmente receptores, y precisamente tratando de identificar un poco dónde están los topes en cuanto a su uso y eventualmente la implementación de estos programas. Nosotros hemos apoyado bastante el desarrollo de los reglamentos, pero uno siempre después dice el reglamento, bueno, y ahora hay que echarlo a andar, ¿no es cierto? Un poco eso es lo que vamos a conversar. Y en la tarde voy a hablar precisamente quizás un tema que puede ser más de interés local, que tiene que ver con los residuos de celulosa. Entonces, los residuos de celulosa hasta ahora no han entrado en ninguna parte de los proyectos de valoración. Nosotros vemos una oportunidad, ¿no es cierto? Entonces hemos hecho todo un levantamiento y hemos evaluado y hecho aplicaciones, ¿no es cierto?, con residuos de celulosa en distintos sistemas, y voy a contar también un poco la experiencia de los brasileños. La idea es que vayamos conversando, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda sobre distintos temas, nosotros hemos trabajado con distintos tipos de residuos en distintos sistemas, situaciones en cuanto a los impactos y a la forma de valoración y uso, y un poco eso es lo que vamos a conversar. Entonces, lo primero es reconocer la variabilidad de residuos de lo que estamos hablando. Para nosotros ese es el punto de inicio, es que no estamos hablando siempre, todo es distinto. O sea, los desechos son distintos, el origen son distintos, la época, la variabilidad durante el año va a ser distinta, para distintos tipos de sistemas productivos, ¿no es cierto? Agroindustriales van a ser de una forma, plantas de tratamiento de agua servida van a ser de otra, los de salmones van a ser distintos, y esa variabilidad tiene que ser reconocida en cualquier intento de programa de aplicación que uno quiere realizar. Y claro, las normas y los reglamentos no necesariamente reconocen esa variabilidad, pero el que los recibe, ¿no es cierto?, o el que está en terreno aplicando esto, sabe que, por ejemplo, los suelos de esta región son ácidos, ¿no es cierto?, tienen pHs de entre 4,5 y 5,5, entonces si nos fuéramos directo al reglamento, el reglamento ya no nos permite hacer nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el de tratamiento de agua servida. Entonces, existe esta variabilidad. Y esta realidad, entonces, en algunos casos es reconocida dentro de la normativa y en otras veces no, lo que no implica que yo como aplicador o como receptor no los tenga que considerar. Hemos desarrollado muy bien las tecnologías, se están implementando, ¿no es cierto?, en la medida que la normativa fue obligando a las distintas industrias a hacerse cargo de sus residuos, ¿no es cierto? Se fueron generando entonces distintos tipos de subproductos que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, en distintas etapas. Lo más común, ¿no es cierto?, y lo más trabajado hasta ahora ha sido los residuos de planta de tratamiento de agua servida, y en ese sentido la experiencia de Agua Andina, ¿no es cierto?, en la región metropolitana ha sido como una de las pioneras, ¿no es cierto?, en cuanto a implementación de programas de valoración, y a partir de ahí se han derivado todo lo que viene hasta ahora. Entonces, claro, ahora hay que hacerse cargo de las descargas, eso entonces genera un montón de residuos. Estos solamente entonces son los del plan de tratamiento de agua servida, estamos hablando de 500.000, ¿no es cierto?, a 600.000 metros cúbicos al año en plantas de tratamiento de agua servida, de los cuales ya más o menos entre un 9 y un 10% ya están siendo aplicados al suelo. Estos son datos del 2010. Tenemos además, ¿no es cierto?, como potencial, sobre todo en la zona centro-sur, ¿no es cierto?, de Chile, todo lo que son los residuos de agroindustria. Y ahí tienen entonces de aceites congelados, conservas deshidratadas, ¿no es cierto?, en volúmenes que van desde los, en rangos bastante amplios. Por ejemplo, mira, residuos sólidos de aceite, 690.000 toneladas al año. Todos estos entonces son residuos que en su mayoría en este caso van a relleno, con todos los costos que implica eso, ¿no es cierto?, para la producción. Un porcentaje no menor, ¿no es cierto?, va a compostaje, un 30%, pero 20%, ¿no es cierto?, va a vertedero,
18%, ¿no es cierto?, más o menos a planta de tratamiento. Eso nosotros lo vemos todavía como una pérdida del sistema, uno debería esperar, ¿no es cierto?, y eso es lo que apunta a la normativa en muchos países, que estos fueran sistemas de 100% de reutilización. O sea, cualquier unidad de nitrógeno que sale a un relleno es pérdida. Cualquier unidad de nutrientes, ¿no es cierto?, es pérdida. Porque los nutrientes están cada vez más caros, por eso hay una relación directa entre el precio de los combustibles y la unidad de nitrógeno, ¿no es cierto? Es más caro, hay problemas, ¿no es cierto? Las proyecciones de la minería de fósforo, ¿no es cierto?, son bastante bajas, ¿no es cierto? Durante los próximos 100 años la minería de fósforo casi debería desaparecer. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar más nutrientes? Y esto ya tienen que ver muy bien con estiércoles, que también entonces es otro tema. Han habido experiencias pilotos bastante interesantes en cuanto a generación de bioenergía, pero ahí tú tienes también entonces volúmenes bastante altos de residuos orgánicos que eventualmente entonces podrían ser implementados en programas de utilización. Y bueno, lo más común, ¿no es cierto?, es la aplicación directa a sistemas agroforestales como fuente de nutrientes, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos, como el calante para suelos ácidos cuando se generan residuos altos precisamente en calcio. Y eso es, por ejemplo, particularmente los residuos de celulosa. El residuo de celulosa tiene entre un 40 y un 60% de calcio, funciona como un calante entonces también, y ahí tú tienes entonces una fuente alternativa de cal. Los lodos de planta de tratamiento de agua servida, depende del sistema de tratamiento, tienen más o menos entre un 20 y un 40% también de calcio. Ahí tú tienes también fuentes alternativas de cal. Lo otro ya es compostaje, ¿no es cierto? Que el compostaje funciona siempre que hay una empresa dispuesta a asumir el costo se va a compostar. No es siempre la solución, o sea, no es la solución más económica, no es simplemente llegar y decir, mira, todo se puede compostar. Es la más segura desde el punto de vista sanitario y de manipulación, ¿no es cierto? Pero requiere costo en cuanto a espacio, tiempo, ¿no es cierto?, y desarrollo de tecnología de cómo compostar distintos desechos. Además, el generador de desechos orgánicos generalmente no tiene el material de compostaje perfecto, siempre se queda corto en carbono o muy alto en nitrógeno, entonces tiene que necesariamente meter a un segundo actor dentro del proceso de compostaje. Algunos desechos se generan también como material de construcción. De nuevo, los desechos de celulosa, ¿no es cierto?, pueden ser utilizados en estabilización de caminos, construcción de ladrillos. Hemos visto nosotros algunos ejemplos. Entonces, entre la producción misma del residuo orgánico y llegar a un programa de uso y aplicación, ¿no es cierto?, valorización de residuos en sistemas agrícolas forestales, entre medio de eso pasan un montón de cosas. O sea, lo primero tienen que estar, ¿no es cierto?, las regulaciones. Y ahí nos hemos dado cuenta entonces que el generador de residuo orgánico no se va a atrever a hacer mucho si es que no hay una regulación y un reglamento claro. Entonces, nuestra experiencia, nosotros encuestamos a cerca de eran como cerca de 80 generadores orgánicos grandes para ver precisamente qué hacían con sus residuos, y uno de los topes principales es que precisamente no me atrevo, porque si lo hago, ¿no es cierto?, eventualmente me cae el fiscalizador encima y yo no sé muy bien, está el vacío reglamentario, ¿no es cierto?, me es mejor por ahora mandarlo a relleno. Pero nosotros, hubo un dato que precisamente nos entregó el Ministerio, que estamos hablando ya de valores cada vez más altos en cuanto al envío a relleno. AgroSuper creo que maneja valores de $40 ya la tonelada de residuos en cuanto a envío de todos sus desechos a un relleno, pero AgroSuper no se atreve en este minuto a hacer nada que no sea envío a relleno, por precisamente todos los problemas que tuvo con sus plantas en el norte. Entonces, claro, hay un problema de aprobación pública, y esto es bastante interesante. Nosotros también hemos trabajado bastante en cuanto a la percepción de los actores sociales. Uno se pregunta siempre, porque ¿cómo los sistemas franceses son capaces de instalar plantas nucleares en zonas agrícolas o de distinta escala, ¿no es cierto?, o pequeñas plantas, ¿no es cierto?, o incluso desechos nucleares en algunas zonas, y acá, ¿no es cierto?, plantas de residuo orgánico, como ocurrió en el caso en la región de O'Higgins, ¿no es cierto?, se caen precisamente por no tener la aprobación pública. Entonces,
no es tanto que la gente no sepa o no sepa, sino que es la forma en que se insertan estos proyectos de reutilización de residuos orgánicos dentro de la comunidad donde están. Yo creo que ahí todavía estamos bastante al debe de cómo hacemos participar a los actores desde el principio, no con la sorpresa. Entonces hay preocupación ambiental. El tema principal de los residuos orgánicos va a ser siempre los olores. Este olor a campo, ¿no es cierto?, funciona muy bien en las zonas más rurales, ¿no es cierto?, a la medida que nos acercamos a zonas urbanas se transforman en problemas permanentes. Entonces, por ejemplo, Aguas Andinas tiene problemas permanentes en Melipilla, ¿no es cierto?, con su programa de aplicación, precisamente porque ya el que vive en Melipilla ya no es tan rural como era hace 15 o 20 años atrás, sino que es un habitante bastante urbano. Entonces ya este olor a campo ya no funciona. Hay un tema de costo de transporte, alguien se tiene que hacer cargo. Y bueno, va a ser rentable mientras el generador haga el cálculo de que, bueno, si me muevo 1 kilómetro más en un camión, ¿cuánto vale eso en comparación al relleno? Y el relleno es cada vez más caro, entonces yo estoy dispuesto a mover mi residuo orgánico cada vez más lejos para implementar un programa de aplicación. Pero tampoco voy a llegar a zonas tan difíciles. Entonces nosotros vimos uno de los problemas de la implementación del decreto del plan de tratamiento de agua servida. Su origen principal era precisamente la recuperación de suelos degradados. Entonces todo el mundo pensó en algún minuto, bueno, esto se va a aplicar en Cárcavas, en zonas erosionadas, ¿no es cierto? Pero un poco era como el espíritu de esa ley, pero al final es con qué sistema y cómo yo voy a llegar a un suelo altamente degradado, si son pedregosos, si están, ¿no es cierto?, en zonas con pendientes. Me sale mucho más simple conseguir un suelo agrícola que me quede cerca, ¿no es cierto?, donde yo me ahorro entonces todo tipo de costos adicionales. Entonces, elementos de mercado, procesamiento, control de calidad, toda la logística en cuanto a cómo saco el residuo y una vez que llega, por ejemplo, al campo, cómo se incorpora. ¿Quién lo va a incorporar? ¿Se hace cargo el receptor, ¿no es cierto?, o se hace cargo el aplicador? ¿Y hasta cuándo me hago cargo? O sea, si por ejemplo hay un problema de olores, bueno, ¿cuántos días después que yo apliqué el problema de olor ya está resuelto o no? Y si por ejemplo el agricultor que recibe no hace un buen manejo agrícola del residuo, bueno, entonces ¿cuándo es problema? Si se requieren entonces equipos especiales o basta, ¿no es cierto?, con lo que ya existen. Y en algunos casos hemos visto que se han importado, ¿no es cierto?, ciertas máquinas. Y quizás como elemento más importante es, bueno, cómo yo incorporo la utilización de residuos a esta escala, a estos volúmenes, a la agricultura. O sea, las dosis hoy en día, ¿no es cierto?, están enfocadas principalmente a metales pesados. Entonces te digo, bueno, ¿cómo yo esto lo transformo realmente en una dosis agrícola? Estas 90 toneladas que permite la ley, no sé si han visto 90 toneladas, por ejemplo, de plan de tratamiento de agua servida, son más o menos 2,5 metros, 3 metros de capa de lodo. Entonces uno dice, pues son 90 toneladas de peso seco. Entonces uno dice, bueno, ¿qué campo resiste meterle 90 toneladas y con qué arado vas a meter tú 90 toneladas y qué tractor va a dar sobre 90 toneladas? Entonces es tanto, de hecho es tanta la dosis que al final las mismas generadoras y aplicadores se han tirado hacia abajo en forma voluntaria, porque básicamente desde el punto de vista técnico ellos no pueden meter más de 90, salvo que hagan una zanja, ¿no es cierto?, y ahí sí que meten los 90. Pero la incorporación, por ejemplo, lo más común es entre 20 y 30 toneladas, porque eso entonces sí se puede incorporar sin problema con un arado, ¿no es cierto?, y el sistema lo absorbe bastante bien. Entonces, y recién ahí tú tienes un programa de uso de residuos. Entonces hay una serie de componentes entre medio que cada uno debe ser evaluado y habilitado. En general, el uso de biosólidos se presentan, y esto precisamente de las encuestas que muestran nosotros, ¿no es cierto?, son de costo reducido. Hay un único interlocutor que es el generador de residuos y el receptor, y eso es bueno. Son bastante bajos en patógenos porque hay una norma, ¿no es cierto?, que exige que tienen que cumplir con patógenos. Los olores son controlables en tanto hay una buena manipulación
O sea, los programas que, por ejemplo, el día que se genera el desecho que sale de planta, si tú logras aplicarlo, incorporarlo al suelo y mezclarlo con arado ese mismo día, los problemas de olores son bastante restringidos y no van a pasar más de 2 días con problemas. Si tú, por ejemplo, trasladas, acumulas en la orilla del predio, quedan ahí acumulados, ¿no es cierto?, las 20 toneladas que trajo el camión en la orilla del predio, bueno, pues pasan 2-3 días, entonces aplicación superficial, sin incorporar con arado, por ejemplo, ahí ya tú tienes entonces, sí vas a tener problemas de olores. Uso principal, ¿no es cierto?, mejora el pH, la fertilidad del suelo y todas las propiedades físicas vinculadas, ¿no es cierto? Como problema puede ser, ¿no es cierto?, los excesivos niveles de nitrógeno y la alta conductividad eléctrica, en el caso de los biosólidos. Eso, por ejemplo, no está de forma específica en el reglamento, entiendo yo, por lo que hemos escuchado que vienen algunas modificaciones al respecto. Existe, ¿no es cierto?, riesgo de contaminación por metales y nitratos, y eso depende mucho del origen del lodo. Hoy en día las plantas de tratamiento de agua servida, las más modernas, se han hecho cargo del tema de los metales, entonces las concentraciones son muy bajas. Y por cierto, la biodisponibilidad de estos mismos metales. El residuo agroindustrial, ¿no es cierto?, es bastante estable, bajo el nivel de metales, es bueno para favorecer el reciclaje. El problema que tiene es que es bastante bajo en nutrientes, entonces desde el punto de vista de valoración agrícola no hay mucho que sacar del residuo agroindustrial. Tiene una relación carbono-nitrógeno bastante alta, entonces los niveles de compostaje son bastante lentos, ¿no es cierto? Y ahí entonces tú requieres un adicional. En el caso de los estiércoles, ¿no es cierto?, que es como lo más sencillo y lo más utilizado, el problema, ¿no es cierto?, puede ser altos niveles sí, de fósforo. Y en algunas situaciones el fósforo sí se puede transformar entonces en problema, pero por ejemplo en una región como esta no habría por dónde. Entonces, tú tienes regulaciones, lo que tú ves en la experiencia internacional, ¿no es cierto?, reglamentos locales, diferenciados por tipo de residuos, como componentes principales, metales pesados, la carga nutricional, y si existieran otros, buenas prácticas de uso, las tecnologías disponibles y una información base nacional. Y estos son entonces los componentes críticos que uno ve en programas de aplicación de residuos. La variabilidad local, nosotros consideramos que es este elemento crítico. O sea, los reglamentos funcionan bien si es que reconocen esta variabilidad de los sistemas. Y yo creo que todavía nos queda bastante trabajo por realizar. O sea, lo que sabemos, ¿no es cierto?, los suelos en esta zona, por ejemplo, son ácidos. Si no se fuera el reglamento de lodo, ¿no es cierto?, que harían casi todos los suelos afuera. Cuando tú dices, bueno, yo podría perfectamente aplicar lodo si es que el lodo fuera básico, si es que el pH de ese lodo fuera cuando tuvo 8 a 9, y si las dosis fueran no las 90 toneladas, sino que fueran las 30 toneladas, sería al revés. Yo lo podría usar hasta como una enmienda para subir el pH de ese suelo. Pero por ejemplo lo prohibí, porque estaba tan enfocado en metales, las tablas que aparecen ahí, la primera son del año 90. Entonces, era tan alto el foco en el metal pesado, y claro, se restringió todo, los pH, todo porque claro, entre más ácido el suelo, mayor la biodisponibilidad del metal, entonces todo muy concentrado en el metal. Bueno, las plantas se preocuparon y se deshacen de los metales en el lodo, ya no hay lodo en los metales. O sea, en los lodos hay concentraciones muy bajas de metal, tan bajas que pueden aplicar 90 toneladas sin problema y todavía no llegan al tope que les fija la ley. Entonces tú decís, bueno, todo este foco que hubo tiene que ser adaptado ahora entonces a requerimientos locales de cultivo. Entonces, ¿son flexibles las normas? Las que hay en Chile, no todavía. La norma base es la que sale la norma chilena de calidad de compost, porque ahí aparecen recién las primeras tablas que fijan el límite en cuanto a concentraciones, y es la que uno usa siempre si es que quiere caracterizar cualquier cosa. Lo mismo la de plan de tratamiento de agua servida, aparecen, ¿no es cierto?, las primeras tablas que hablan de niveles máximos de metales en suelo, pero es una tabla única, ¿no es cierto?, para todo Chile, y los riesgos no van a ser iguales para todos los sistemas. Por ejemplo, ahí los argentinos tienen
tablas de contaminación del suelo diferenciadas según zona agroclimática. Entonces, bueno, eso quizás tiene un poco más sentido. En zonas de precordillera, por ejemplo, o en zonas que tienen historial de uso minero, tú deberías esperar que, claro, seguro que los valores base van a ser siempre más altos. Y en zonas más agrícolas, ¿no es cierto?, los valores base deberían ser más bajos. Pero en la tarde vamos a mostrar unos datos de suelos con historial de uso agrícola, de pesticidas, fertilizantes y herbicidas de 50 a 70 años en Chile. Tú ya encuentras un montón de metales pesados en concentraciones bastante altas, incluso antes que se pensara en aplicar esto. Entonces, lo que hemos aprendido es que hay distintos subproductos que se pueden aplicar, ¿no es cierto? Hemos generado buenos programas de aplicación, sobre todo a partir de el reglamento de plan de tratamiento de aguas servidas. Tenemos entonces en nuestro reglamento tablas de metales pesados, que es bastante restrictiva si uno la compara, por ejemplo, con la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Casi todos los metales son siempre los más bajos, o sea, los más restrictivos. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿de dónde vienen esos valores y de dónde se tomó la decisión de esos valores? Normalmente en los valores de la EPA viene un montón de investigación de riesgo detrás, ¿no es cierto? Entonces nosotros, por lo que yo he escuchado, ¿no es cierto?, hay mucho de, bueno, seamos los más bajos. Y con eso entonces nos vamos a la segura. Entonces, en casi todos los parámetros tanto para suelo como para residuos, somos los más restrictivos. Y eso puede ser bueno, porque te asegura, ¿no es cierto?, te disminuye el riesgo, pero por otro lado limita bastante los potenciales de uso que eventualmente uno quisiera implementar. Entonces, estas son caracterizaciones, por ejemplo, de distintos tipos de residuos. Tenemos que entender entonces la variabilidad que existe. Aquí tú tienes lodo de la región metropolitana, de tipo 1, tipo 2, ¿no es cierto?, del lodo de Coquimbo. Estos son de digestión anaeróbica, pH distintos contenidos de materia orgánica, variabilidad en los contenidos de nitrógeno, fósforo. Entonces, lo que tenemos que hacer, si es que llegamos a implementar estos sistemas agroforestales, es precisamente entender la variabilidad, qué es lo que requiere el agricultor y qué es lo que requiere el receptor. Y eso, por ejemplo, en los reglamentos no está. Este plan de manejo agrícola. Esta consideración entonces es lo que el agricultor necesita. Entonces nos encontramos con el conflicto permanente de que el generador lo que más quiere es meterle residuos al agricultor en la mayor cantidad posible, porque con eso yo me ahorro los camiones. Y por otro lado yo tengo entonces al receptor agricultor, que es claro, al principio le parece muy entretenido, pero después dice, oye, esto es una saturación de sales, es saturación de nitrógeno. Eventualmente yo puedo tener problemas y uno ve problemas, sobre todo por ejemplo en la región del Maule, de exceso de saturación de nitrógeno, ¿no es cierto?, por sobredosis. Entonces, por ejemplo, esto es en un reglamento del estado de Virginia en Estados Unidos, donde en el reglamento entonces dice, bueno, tú el 100% total que tienes de nitrógeno en un residuo orgánico, un porcentaje se pierde por volatilización, un porcentaje, ¿no es cierto?, es fijado por los microorganismos, y entonces de este total tú tienes un porcentaje mínimo que es realmente disponible para el cultivo. Y entonces en su reglamento establece que si tú tienes un residuo de tipo compostado, solamente el 15% de la amonio total que tú mides en ese residuo inicial va a estar disponible, y solamente el 10% del orgánico va a estar realmente disponible. Entonces tú con eso ajustas del total que tú estás aplicando cuánto realmente está disponible para la planta, y eso entonces es disponible para el primer año. Si es un residuo de digestión aeróbica, si tú tienes 25% de amonio disponible en la primera y un 30% del orgánico. Y si es de digestión anaeróbica, ¿no es cierto?, que son los que son más crudos, 50% de amonio, ¿no es cierto?, va a estar disponible al momento de aplicación, 20% del orgánico. Entonces reconoce este reglamento esta variabilidad en la disponibilidad de los distintos elementos para la planta, y se ajusta entonces la aplicación al requerimiento agrícola. Entonces, yo tengo que diferenciarlo según tipo de sistema. Un sistema agrícola no podría estar permanentemente aplicando, sí o no. ¿Cuántas veces? Todos los años está bien.
5 años, 3 años. Entonces los reglamentos, por ejemplo, en Estados Unidos establecen 3 aplicaciones durante los primeros 5 años y después uno pasa a una aplicación cada 2-3 años. Eso es una cosa así general. Pero en el caso del forestal, ¿no es cierto?, permite dosis mucho más altas, porque es una dosis única al principio y una quizás intermedia por raleo, ¿no es cierto?, entre los 2 y los 15 años, ¿no es cierto?, dependiendo del cultivo. Y si yo me voy a un sistema altamente degradado, y pensemos entonces en un relave minero, donde también se aplican bastante los residuos de planta de tratamiento de agua servida, ahí tú puedes perfectamente dispararte a 400 toneladas por hectárea, sin problema, porque entonces el relave minero ya es un sistema contaminado. Entonces tú decís, bueno, quizás aquí es un buen destino y es un buen lugar, y yo de hecho al final de esta charla voy a hablar un poquito de ese potencial. Si yo lo determinara solamente en base a metales pesados, llego sin problema a las 90 toneladas. Son tan bajas las concentraciones de metales hoy en día en los residuos agroindustriales de tratamiento de aguas servidas, que yo finalmente problemas de metales es lo último que voy a encontrar. Al agricultor, ¿no es cierto?, hoy en día le parece mucho más problemática la alta concentración de sales y la sobrefertilización. Entonces, yo tengo que entender la demanda del sistema, tengo que entender cuáles son mis suministros y bueno, y cómo se comporta el lodo una vez que lo aplica. Y ahí nosotros hacemos bastantes estudios de biodisponibilidad de nutrientes, incubaciones. Esa es la parte donde nosotros aportamos al sistema, hacemos tasas de mineralización, de liberación de nutrientes, porque el residuo orgánico, ¿no es cierto?, no se comportan todos iguales. Y si yo lo aplico de forma superficial, si lo incorporo, si es zanja, es todo distinto. O sea, si yo, por ejemplo, hago aplicación superficial sin incorporación, yo pierdo cerca de entre el 60 y el 70% del nitrógeno que lleva en ese sistema. Si yo lo incorporo, pero lo incorporo inmediatamente post aplicación, entonces solamente pierdo el 30% del nitrógeno. Y si yo lo dejo 2 días, bueno, 40% del nitrógeno se pierde. Entonces, y si yo hago una zanja, sí, muy bien, queda todo atrapado ahí abajo, pero quedan condiciones tan anaeróbicas que eventualmente se empieza a lixiviar, entonces la zanja tampoco es tan buena porque básicamente lo que tú estás haciendo es un relleno. O sea, tú haces un hoyo, tira el elemento y tapas bien tapados, entonces los niveles de actividad microbiológica son muy bajas. Lo que hemos visto nosotros en varios estudios es que eso a los 2-3 años comienza a lixiviar bastante nitrato cuando son dosis muy altas. Claro, y en este caso nosotros se mide entonces nitrato, concentración de nitrato a 1 metro de profundidad con distintas dosis de aplicación. La norma, ¿no es cierto?, la norma de calidad de agua establece 10 ppm de nitrato, ¿no es cierto?, acá. En dosis bajas, hablemos de 15 toneladas, 20 toneladas, la mayoría no pasa este límite de concentración de nitrato. Si nos disparamos a 90 y a 200 toneladas, ¿no es cierto?, lo que vemos que en algunos periodos del año se dispara entonces la concentración de nitrato al metro de profundidad, y eso eventualmente podría ser arrastrado, ¿no es cierto?, hacia una napa. Y ahí vienen también entonces todos los problemas de logística en la implementación, o sea, el despacho, la carga, la aplicación, la maquinaria, ¿no es cierto?, cuál es la dosis adecuada. Aquí, ¿no es cierto?, son 130 toneladas de aplicación, ¿no es cierto?, y esto queda así y se ve así, ¿no es cierto? Estos son, ¿no es cierto?, de aplicaciones mucho más suaves, superficiales, ¿no es cierto?, en el caso de aplicaciones forestales. Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas presentes, la variedad de productos, la tecnología, la logística en sí. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde están las restricciones y por qué entonces no se implementan con facilidad? Nosotros trabajamos en un proyecto FONDEC, ¿no es cierto?, precisamente evaluando el potencial de uso de residuos de planta de tratamiento de agua servida en relaves mineros. Existen cerca de 860 depósitos de relaves mineros en Chile, con todos los riesgos para la salud humana que se implican, ¿no es cierto? Y por otro lado tienes los generadores de residuos orgánicos a gran escala. Entonces tú dices, ¿existe alguna posibilidad de conectar estos dos mundos, el del relave, ¿no es cierto?, el del pasivo, o cualquier zona altamente degradada? Tú lo puedes llevar esto a cualquier parte. ¿Existe ese potencial o no?
Los relaves son ricos en metales, ¿no es cierto? Arsénico, sin materia orgánica, nitrógeno, sin microbiota apropiada. Y bueno, en ese contexto tenemos la ley 20.551, que además empuja bastante a el cierre de instalaciones mineras. Esta es la experiencia de los australianos, estabilizando relaves. Los australianos llevan más o menos unos 30 años ya haciendo esto, donde pescan entonces residuos orgánicos de alto volumen, lo aplican en tazas de entre 200 y 300 toneladas, en relave minero. Con eso entonces introducen una gran cantidad de sustrato y residuo orgánico al sistema, y sobre eso entonces tienen sistemas de siembra, plantación, forestación, una vez que tienen entonces un sustrato estabilizado. Y esta es la forma en que ellos aseguran el cierre del relave, ¿no es cierto? Y son programas de aplicación. Existe un reglamento que además determina la forma en que se tiene que hacer esta forma de cierre. También lo hacen en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo hacen los europeos, y en general, como en cualquier minería del primer mundo, estas son alternativas bastante factibles y ya implementadas. Entonces, se instalaron algunos pilotos. Esto es la región de Coquimbo, ¿no es cierto? Que iban en función de cumplir con las nuevas regulaciones de cierre de faena, ¿no es cierto? Y probamos distintos tipos de residuos y sustratos, biosólidos, residuos de aceite, vino también, ¿no es cierto? Como para ver precisamente si es que logramos estabilizarlo. Como antecedente principal, ¿no es cierto? Se generan más o menos 54.000 toneladas de lodo, ¿no es cierto?, al año. El costo de residuo entonces cero, ya existe. Costo de transporte no es problema para el generador, en este caso para Agua Andina, no tiene ningún problema en llegar hasta los 120 kilómetros. Incluso depende del día que le pregunte. Si no le pregunta ahora, dice ningún problema, 200 kilómetros. Nos movemos nosotros con los camiones, porque el relleno es cada vez más complicado. Entonces yo puedo perfectamente pensar y buscar relaves que estén cerca entonces de los generadores. Y de hecho el objetivo de este fondo es identificar, sistematizar todos los generadores de residuos orgánicos desde la cuarta a la 10ª región, y en base a eso entonces identificar distintas alternativas de uso. Si nosotros pensáramos una dosis de aplicación de 200 toneladas por hectárea, se cubre por lo que se produce entonces en un año 274 hectáreas. Un tanque medio que es de 400 hectáreas te alcanzaría entonces 1,5 años, que tú podrías estar mandando todos los desechos de plantas de tratamiento de agua servida por 1,5 años a un solo punto, a un solo relave. Entonces tú dices, esto suena súper bien. Bueno, y la logística entonces. Bueno, y ahí uno se va a la experiencia internacional, si realmente es factible o no. Estos son, por ejemplo, muros de botadero, ¿no es cierto?, donde se están haciendo aplicaciones de biosólidos sobre superficie, más o menos sí queda después. La limitante principal siempre es la falta de materia orgánica y de nutrientes en estos sistemas, y eventualmente entonces uno podría. Pero tenemos que reconocer que hay distintos residuos, distintos pH, con distintas concentraciones de metales. Además, entonces, las dosis son distintas dependiendo del tipo de mina, y nosotros acá hicimos una revisión bibliográfica de todas las dosis de aplicaciones de residuo orgánico en minería, y encontramos entonces rangos que van entre los 100 a los 200 toneladas sin problema. O sea, además mucho más alto de lo que se puede, y de hecho si quisiéramos hacerlo ahora no se podría, porque el reglamento entonces no lo permite, porque el reglamento solamente permite 90 toneladas. Entonces no podríamos llegar sobre las 90 si quisiéramos tirarnos simplemente con 200. Entonces hicimos un taller, invitamos a los actores públicos, a los privados, generadores, receptores, ONG, llegaron más o menos unas 30. Al taller llegaron como unas 30 organizaciones distintas. El Ministerio también, de hecho, participó, el Medio Ambiente y Salud también participó. Y les preguntamos, bueno, les presentamos la idea, dijimos, bueno, ¿qué ven ustedes como aspecto positivo? ¿Qué ven como aspecto a considerar o aspectos negativos, ¿no es cierto?, sobre la aplicación? Lo primero, ¿no es cierto?, es que se genera una opción para todo el mundo dice, sí, esto es muy bueno, se genera una opción para el relave minero, y por otro lado también para el generador de residuos. Y todo el mundo dice, sí, esto es
muy buena idea, se concentra, ¿no es cierto? Además hay externalidades positivas, le da un valor a un relave minero y eventualmente entonces se podría utilizar para envío de residuos orgánicos. Se diversifica entonces el uso de los residuos, transformándolo en producto y por ende entonces aumentando su valor. El problema, bueno, hay residuos disponibles en todas partes y ahí tú ya te restringes entonces que no todos generan la misma cantidad de volumen. Son siempre los volúmenes uniformes y ahí tú te das cuenta que no son siempre uniformes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si reacciona el producto orgánico con lo que tú tienes en el relave minero? ¿Es riesgoso eso o no? Y ahí tú entras entonces en algunos vacíos de información. El costo del traslado, pero ahí en la conversación misma el costo del traslado salió como que al final el generador de residuos es como: yo estoy dispuesto a llegar bien lejos mientras alguien me deje estos residuos bien cuidados, ¿no es cierto? No es un tema de costo de transporte realmente. Bueno, hay impactos sociales en el movimiento sobre todo, ¿no es cierto? Y lo otro es el horizonte del tiempo. Después de cuántos años, cuál va a ser el efecto de esto en el largo plazo y cómo entonces yo junto a todos estos actores. Entonces al final el problema es que nos encontramos es que el vacío legal, porque ni el minero tiene ganas de hacerse cargo de algo que no le corresponde, ni el generador de residuos tiene ganas de hacerle toda la pega al minero. Entonces lo que todavía nos falta es generar información base de calidad, ¿no es cierto?, que permita y generar un marco reglamentario que estimule entonces este tipo de iniciativa, porque esto básicamente es juntar un privado con un privado y decirle: mira, usted tiene todos estos relaves, y están todos estos residuos orgánicos, existen programas de implementación, aplicación y estabilización de relaves, entonces júntelo y hágalo y vamos a ver cómo funciona. Pero ninguno lo va a hacer mientras no exista entonces un reglamento o algún indicio, una señal que lo estimule. Entonces, claro, se requiere todavía caracterizar mejor los residuos y entenderlos bien. Hoy en día la creación de residuos cae en manos del generador, entonces eso genera bastante desconfianza en el receptor, de que básicamente el que caracteriza, el que produce. Preguntas como: bueno, ¿tiene alguna injerencia esto en la flora y fauna de los sectores donde se aplica? Debería existir un registro público de generadores de residuos orgánicos, y es un poco lo que nosotros estamos trabajando. Hay que entender los riesgos futuros, ¿no es cierto?, de la salud de la población. Esto en el largo plazo puede reaccionar o no, pero la experiencia internacional es lo que nos dice que sí, que son experiencias que pueden ser perfectamente incorporadas, pero que deben ser adaptadas a la realidad nacional. Y eso también todavía tenemos un montón de trabajo. La mayoría de estas normas y uno de los parámetros de estas normas son muy de zona semiárida, de zona central. Entonces uno dice: bueno, ¿qué pasa con las zonas donde llueve más de 500 milímetros? ¿Y qué pasa con estos parámetros? Entonces, ¿sirven o no sirven? ¿Se tienen que ajustar o no se tienen que ajustar a la realidad local? Entonces lo que se requiere finalmente es un marco normativo que estimule o no restrinja estos usos. Entonces, porque requiere demasiado de la voluntad de los actores, y los actores no se van a ver estimulados mientras vean todo esto como un riesgo, ¿no es cierto?, de fiscalización o de multa, etcétera, etcétera. Yo no sé si estamos. Si tienen alguna pregunta. Eduardo, a tu juicio, las acciones realizadas y el último plan de restauración paisajística del relave de Andacollo, ¿qué aspectos positivos y qué aspectos se quedaron deficientes en ese caso? Lo que pasa es que la mayoría de los programas de estabilización de relave hoy en día son más bien físicos o químicos. Entonces el minero lo único que hace es estabilizar bien la nivelación, y si hubiera algún riesgo de contaminante, ¿no es cierto?, en general se hace una estabilización química o se remueve el material, ¿no es cierto?, y se lleva a otra parte, que esa otra parte no importa, es otra parte. Entonces lo que se busca a través de estos sistemas es la estabilización en el lugar.
con vegetación. Entonces crear un sistema más incorporado también dentro del paisaje. La mayoría de los que se usa en programas como estos son especies nativas o especies adaptadas, ¿no es cierto?, a crecimiento en situaciones bien extremas y se logran desarrollar programas. Pero los programas se demoraron 20 años en llegar a eso. Es decir, que tú encuentras un recetario ya. Usted tiene este relave de este tipo, mira, tiene que ponerle 300 toneladas de lodo y sobre eso 3.000 semillas de esto, 2.000 de estas, las pone y la funciona, y funciona. Pero para llegar a eso hubo 20-25 años de investigación, de aprendizaje. Entonces, la estabilización física-química, que es como lo que se prioriza hoy en día en Chile, es de efecto bien restringido, porque si tú vas a relaves que ya han sido estabilizados hace 10-15 años atrás, tuve un montón de señales de arrastre de sedimento. O sea, están todos erosionados, están todos entonces los cursos de agua cercanos. Tú sigues viendo problemas de calidad de agua por mucho tiempo después del proceso de estabilización. En el largo plazo pueden fallar y pueden ceder. Estos sistemas son mucho más estables, o sea, son más estables. Entonces, el problema, como los de Andacoy, por ejemplo, es eso, que se prioriza en exceso la estabilización física en el minuto, se remueve, ¿no es cierto?, mucho material, pero en el largo plazo, al final, ese material sigue dando vueltas. Sí. ¿Con qué tipo de especies hicieron el proyecto en los relaves mineros? Estas que están acá son nativas de la región de Coquimbo, principalmente son el base y el bustía, que lo que nosotros hicimos lo primero fue ir a relaves abandonados a ver si es que hay algo creciendo por ahí. Y tú encuentras cosas creciendo 10 años, 15 años después. Entonces, de ahí hicimos rescate. Y de ahí se hizo entonces un programa de propagación, ¿no es cierto?, de semillas para volver con esas plantas después. Y todavía hay gente en eso. Y la mayoría son además fitorremediadoras, entonces son el base y el bustía, y hay listado. Pero uno tiene que hacerlo así. O sea, ver lo que logra adaptarse, ir probando, ¿no es cierto?, y en base a eso entonces después volver con la recomendación.